Muy buenos días, doctora Almendares. Buenos días, doctores. Es un placer estar de nuevo exponiendo ante ustedes y escuchando sus observaciones sobre lo que hemos aprendido. El día de hoy, yo soy la médico residente de primer año, Blanca Alemán. Me toca exponer el día de hoy sobre enfermedad hepática difusa. Nuestro temario nos invita a analizar los siguientes temas: cirrosis hepática, infiltración grasa y enfermedad de depósito. Todas ellas son enfermedades sistémicas. Enfermedades difusas de hígado hay muchísimas, pero nuestro temario pues nos invita a abarcar estas tres patologías. También relacionándola pues con la hipertensión portal consecuente de una cirrosis, que esta es la causa número 1 de hipertensión portal. Y también hablar sobre oclusión venosa portal e hipertensión venosa hepática, que están sumamente relacionadas con la hipertensión portal. Además, pues quise agregar un apartado sobre anatomía y la técnica adecuada para la evaluación hepática, porque en nuestro semestre es primera vez que vamos a hablar sobre evaluación hepática, entonces es importante recapitular esos temas. Y pues, hablando de técnica, hay ciertas cosas que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, número 1, hay que valorar todo el órgano en 2 planos. Aunque nosotros ya hayamos hecho una evaluación transversal de todo el hígado, por ejemplo, debemos hacer una evaluación longitudinal para poder tener una visualización adecuada de todas las estructuras que se encuentran en el hígado y que están estructuras adyacentes también de importancia. Hay que evaluar lesiones focales y difusas. En esta exposición pues no vamos a abarcar lesiones focales, ya que es un tema aparte, pero sí están muy relacionadas una con otra, ya que algunas patologías focales tienden a tener ecográficamente patrones de enfermedades difusas, entonces es importante tomarlo en cuenta. Y en tercer lugar, también es importante comparar la ecogenicidad del hígado con el riñón ipsilateral, o sea, el riñón derecho, y más adelante pues vamos a ir viendo con más detalle cada uno de estos temas a tomar en cuenta. ¿Qué imágenes nosotros debemos adquirir pues, o visualizar para tener una evaluación correcta y sistemática del hígado? Primero tenemos que evaluar los lóbulos hepáticos, el hemodiafragma derecho y el espacio pleural adyacente. Pues el espacio pleural, mis compañeros hablaron ampliamente en las exposiciones anteriores sobre cómo evaluar diferentes espacios. Es algo que no vamos a incluir en esta exposición. También vamos a hablar sobre los vasos hepáticos principales y peripáticos principales. Y en caso de precisar de que veamos alteraciones al evaluarlos, tendríamos que realizar una ecografía Doppler en la cual vamos a valorar las arterias hepáticas principales e intrahepáticas, las venas suprahepáticas, la vena porta principal y sus ramas, la porción intrahepática de la vena cava inferior y las colaterales. Sé que son múltiples vasos, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a irlos desglosando poco a poco y vamos a ir evaluándolos cada uno en conjunto. Sobre técnicas, ¿qué tenemos que ver? El lóbulo hepático izquierdo tenemos que hacer una evaluación diferente para que la que tenemos que hacer para evaluar el lóbulo hepático derecho. Para evaluar el lóbulo hepático izquierdo, hacemos un corte transversal y longitudinal en el mismo punto, en el epigastrio abdominal. Y tenemos que adquirir pues las 2 imágenes que vemos en la parte inferior de la diapositiva, un corte transversal, un corte longitudinal. Hablando de técnica, en el lóbulo hepático derecho tiene más maneras de poderlo realizar, ya que es un lóbulo más grande que el lóbulo hepático izquierdo y tiende a tener más dificultad para poderlo evaluar. Hay algunos factores del paciente como tejido adiposo abundante que a veces hace dificultosa la visualización de las estructuras. Entonces, ¿cuál es el abordaje? Siempre lo tenemos que hacer subcostal, ya sea en la pared anterior del abdomen, lateral, o también hacer una evaluación en los espacios intercostales de las últimas costillas adyacentes al hígado para poderlo visualizar de una forma adecuada. Por ejemplo, aquí ponemos 2 ejemplos en el cual
hicimos un abordaje subcostal en el que vemos los niveles suprahepáticos y en un abordaje subcostal pero lateral, pues podemos ver el nivel de división de la porta. ¿Por qué pongo los vasos? Porque es las estructuras más difíciles de ver o el componente más difícil de ver del hígado. Ahora sí vamos a adentrarnos un poquito en anatomía, las cosas principales, porque solo el apartado de anatomía es bien extenso. Entonces, pero vamos a hablar sobre las cosas principales que debemos de ver. Por ejemplo, el hígado tiene dos formas de caracterizarlo o de evaluarlo, hablando con respecto a anatomía. Esta, por ejemplo, es una anatomía según sus caras, que lo divide en dos, en cara antero-superior del hígado y cara postero-inferior del hígado. En la cara antero-superior del hígado, el fin es poder ver el ligamento falciforme y esa división en lóbulo hepático izquierdo y derecho. Esta clasificación nos hace a grosso modo esa división. Entonces lo que podemos ver es el borde anterior, la vesícula biliar y el ligamento falciforme. En la cara postero inferior del hígado, lo que podemos ver muchas más estructuras y podemos ver el tercer lóbulo, el lóbulo cuadrado, y podemos visualizar el lóbulo caudado. Podemos ver la vena cava inferior, la vena porta, el colédoco, el conducto cístico, la arteria hepática y la vesícula biliar. En la cara antero superior, pues solo podemos ver el fondo de la vesícula biliar y ya en la cara posterior inferior podemos ver a más detalle. Pero el hígado también tiene una división funcional o segmentación hepática. El hígado pues tiene, ya lo podemos ver ahí, lo quise poner de esa manera tridimensional para que sepamos qué es lo que estamos evaluando al momento de hacer la ecografía. Y pues ahí vemos claramente la cara anterolateral y la cara antero superior y la cara posterior inferior. Pero ahí tiene ya más segmentos. ¿Por qué se da esta segmentación? Cada uno de los segmentos hepáticos tiene su propia vascularización, tanto arterias como venas, y tiene su propio drenaje linfático. Entonces es importante que lo abordemos segmento por segmento y que podamos valorar cada uno de sus características. Esa segmentación la da pues los vasos sanguíneos, vasos sanguíneos adyacentes. Podemos ver que las venas suprahepáticas dan esa división y la vena porta y su bifurcación. Entonces esto es lo que nos divide en 8 segmentos hepáticos. El lóbulo izquierdo se divide en un lóbulo medial y lateral izquierdo. El lóbulo derecho en uno posterior y anterior. Esta segmentación sigue el sentido de las agujas del reloj, iniciando a contar en la parte superior en el lóbulo izquierdo y en la parte inferior en el lóbulo derecho. Tenemos que tomarlos que son independientes para que no haya confusión de que tenemos que hacerlo así, sino que son independientes. Se hace 2, 3, 4, el 4 tiene una subsegmentación en 4A y 4B en algunas literaturas y la otra subdivisión es 5, 6, 7 y 8. Entonces, a medida que nosotros vayamos haciendo los cortes con el transductor, en el que podamos ir evaluando en el transversal y longitudinal, vamos a ir viendo qué estructuras podemos ver desde arriba y cuáles podemos ver desde abajo. Es sumamente importante hacer esto y pues este esquema lo puse más que todo para que podamos visualizar pues la abundante vascularización que tiene y su división y que cada una de ellas está segmentado. Aquí es un ejemplo en el cual pues, hacemos un corte en la parte suprahepática y podemos visualizar los lóbulos que se ven superiores. El lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho, el 2 y 4A y el 8 y 7. Entonces así lo vamos a poder visualizar en la ecografía y vamos a poder visualizar las venas suprahepáticas como referencia anatómica. Otra parte importante de evaluar en la anatomía es el hilo hepático y que queremos ver lo normal para ir a ver lo que no es normal, que es lo que vamos a evaluar el día de hoy. Entonces, hacemos la primera imagen, tenemos una ecografía en escala de grises en la cual visualizamos en un corte longitudinal la vena porta señalizada con la P,
la arteria hepática y el conducto colédoco. Y en un corte ya transversal de hígado, pues podemos ver la vena porta y su segmentación en vena porta izquierda y vena porta derecha. Y es importante que siempre tengamos una visualización de estas estructuras. Hay diferencias importantes, hablando ecográficamente, entre las venas hepáticas y venas porta. Más adelante vamos a ver de qué podemos decir, es lógico cuál es una y cuál es otra, pero a veces tenemos oclusión de las venas hepáticas, no, también depende del nivel donde estamos visualizando, pero es importante saber que una de las diferencias ecográficas más importantes es que la vena porta tiene una pared hiperecogénica, mucho más hipericogénica comparada que con las venas suprahepáticas. Las venas suprahepáticas tienen un poquito, son rectos, pero tienden a tener, cuando están bifurcándose hacia la derecha e izquierda, pues a veces está ángulo curvo, y pues la vena porta se segmenta, pero no se ve como se ve en las venas hepáticas suprahepáticas. Así es, un poquito de angulación, pero nunca tortuosidad, no hay que confundirlo con eso. Entonces, esa es una de las principales hallazgos ecográficos normales. Hablemos de la ecogenicidad del hígado también, algo importante y de lo primero que tenemos que evaluar. La ecogenicidad del hígado la vamos a evaluar con el riñón ipsilateral, como lo habíamos dicho al inicio, que es el riñón derecho. Si hay agenesia renal, la literatura refiere, o si por algo traumático no podemos evaluar el riñón derecho, entonces lo hacemos con el vaso. El vaso tiene una ecogenicidad también muy parecida al hígado, o el hígado suele ser levemente hipoecogénico con respecto al vaso, pero siempre nuestro punto de referencia va a ser el hígado. Siempre la medida va a ser de cefálico a distal, siempre se va a hacer de cefálico a distal, y pues la medida normal es bueno, ellos dicen, ahí la literatura refiere, depende de la edad, ¿verdad? Menos de 13, pero no más de 15.5. Entonces, esas son las medidas normales. Si queremos hacer un estudio Doppler, hay algunos factores también técnicos importantes y del paciente que tenemos que saber antes de evaluarlo. Por ejemplo, ¿qué factores del paciente? El estudio Doppler idealmente necesita realizarse cuando el paciente tenga 6 horas de ayuno. Se debe realizar el estudio después de 10 minutos de reposo, porque recordemos que vamos a evaluar la vena porta y todas sus estructuras están íntimamente relacionadas con el ventrículo derecho cardíaco, entonces tenemos que hacerlo con el paciente en reposo. Y hay que saber si el paciente está bajo un tratamiento farmacológico, porque hay cambios circadianos en el flujo portal dependiendo la afectación en la corriente sanguínea que tenga ese medicamento, por ejemplo, los antihipertensivos. Entonces, el estudio debe realizarse a la misma hora del día si es que vamos a hacer estudios control, y realizar el estudio con el mismo equipo, es lo que sugieren los estudios abordados. Los parámetros técnicos que tenemos que tener en cuenta es que el ángulo de exploración tiene que ser menor de 60 grados y hay que hacer una adecuación de parámetros técnicos. Eso más que todo es refiriéndose al equipo. Y es algo que tenemos que estar checando, que siempre tenga un rango de velocidades adecuado. Y tenemos que tratar de hacer un registro Doppler nítido. Siempre tiene que ser así. El diámetro de la vena porta, pues, tiene que ser aproximadamente de 1.3 centímetros, el de la vena esplénica aproximadamente de 1 centímetro. La velocidad media portal tiene que ser aproximadamente 12 centímetros por segundo, y tienen que haber ausencia de cambios en el diámetro esplenoportal con la inspiración profunda, porque también es algo importante. El Doppler a nivel de hígado tiene variantes en la inspiración y expiración. Entonces, siempre que vamos a evaluar o vamos a tomar el segmento para evaluarlo, el paciente tiene que estar en inspiración profunda preferiblemente. Hay que evaluar si hay inversiones en el flujo portal. Más adelante voy a desglosar qué es eso de inversión en el flujo portal. Y evaluar si hay colaterales portosistémicas, que también vamos a ver algunas imágenes de cuando hay colaterales, y pues también tienen un diámetro. Las venas coronarias tienen que medir aproximadamente 0.6 y las paraumbilicales 0.3.
Tenemos que evaluar también siempre si hay una esplenomegalia, que cefalocaudal debe medir aproximadamente 13 centímetros y que no hayan signos de ascitis. Y aquí hablamos del flujo hepatopetal. ¿A qué nos referimos con eso? El flujo medio normal, perdón, del hígado debe ser aproximadamente de 15 a 18 en las venas portas, centímetros por segundo. Y el flujo hepatofugo se refiere a no solo a que la sangre llegue al hígado, sino que también se refiere a que la estructura vascular tenga esta particular forma, que es en forma como curva, que no pierda ese patrón de ser curvo y que el flujo se dirija. Aquí vamos a ver cómo se ve el flujo hepatopetal. El flujo debe dirigirse hacia los lóbulos hepáticos, no al contrario. Y podemos ver que hay una buena distensibilidad del vaso y que aparte de eso se mantiene la estructura de la vena porta normal. Lo vamos a volver a ver. Ahí lo podemos observar. Se tiene que mantener. En cambio, en las venas suprahepáticas, lo más importante, pues sí, claro, siempre es el flujo y ver esas estructuras, pero en esta parte también tiene mucha importancia y relevancia la onda trifásica. La vena porta no es que no tenga una onda trifásica adecuada, no, siempre se tiene que evaluar. Lo que pasa es que la literatura refiere que hay que evaluar bastante la estructura y el flujo medio normal, porque las ondas trifásicas son un poco más veloz que lo que observamos en las venas hepáticas suprahepáticas. Entonces, en las venas suprahepáticas sí evaluar muy a detalle estas ondas que tienen que ser trifásicas, porque cuando hay patología, por ejemplo en la cirrosis, tienden a ser monofásicas o bifásicas. Entonces hay que tener, y depende del grado de severidad, ¿verdad? Entre más severo, más monofásica va a ser el flujo de las venas suprahepáticas. Ahora sí vamos a entrar a lo que nos sugiere nuestro temario, iniciando con la infiltración grasa del hígado. Creo que esto es el pan de cada día de lo que podemos observar. Casi todas las enfermedades que tienen que ver con el metabolismo tienden los pacientes a tener alteración en la infiltración grasa. Y bueno, es un trastorno adquirido reversible. Este es algo reversible y hay que estar haciendo estudios control para que el paciente le demos la oportunidad de cambiar el estilo de vida que le está generando este trastorno. La mayoría de lo que nos genera este trastorno es pues como acumulación de triglicéridos en el hepatocito, pero también lo puede causar la ingesta de bebidas alcohólicas, también alteraciones debidas a medicamentos y bueno, a la alta ingesta de grasa. Tiene un componente importante en el síndrome metabólico, ya que se ha encontrado que es la principal hallazgo ecográfico en estos pacientes. Refiere a la literatura que los diabéticos tienden a tener síndrome metabólico, pero podemos ver diabéticos sin alteraciones, pero los del síndrome metabólico siempre lo van a presentar. Entonces, o casi en el 100% de los pacientes se ha encontrado alteraciones grasas. Y existe una clasificación ecográfica que ahorita mismo vamos a desglosar. Está la alteración leve, en la cual, bueno, antes que todo hay tres cosas que vamos a evaluar. Ecogenicidad, para ver esta clasificación, ecogenicidad, la visualización de los vasos hepáticos y la visualización del diafragma. En la leve solo hay un aumento mínimo y difuso de la ecogenicidad hepática. Siempre podemos ver las estructuras vasculares, siempre se pueden visualizar y el diafragma también lo podemos visualizar. En el moderado hay un aumento moderado y difuso de la ecogenicidad hepática, pero también hay una visualización ligeramente disminuida de los vasos intrahepáticos, ya casi no se pueden ver, pero aún podemos ver algunos, y del diafragma también, porque aquí lo podemos ver, se ve totalmente, se ve borrado. Y en el severo, pues miren, hay un marcado aumento de la ecogenicidad y hay una escasa penetración al hígado posterior. ¿Por qué? Por la carga abundante de triglicéridos o de material graso en el hígado que no nos permite ver la parte posterior, haciendo que haya una escasa o nula visualización tanto de los vasos como del diafragma.
Otra enfermedad que está relacionada a esta patología es la enfermedad de depósito. Hay un múltiple desglose de enfermedades por depósito. La mayoría pues tienden a ser focales al principio y después a hacerse generalizados. Nosotros vamos a tocar la que sugiere nuestro temario y que RUMAC es en el que más enfatiza, y es la enfermedad por depósito de von Gierke o la glucogenosis de tipo 1A, es la que se da más frecuentemente. Esta es una patología que se detecta casi siempre en la niñez, se presenta en casi 1 de cada 7,000 recién nacidos vivos, según la literatura latinoamericana, ¿verdad? Y empieza con un cuadro clínico en el cual el paciente, que es importante para nosotros la clínica, el paciente se presenta con una cara totalmente redonda, lo ponen como cara de muñeca, el signo así lo evidencian, un abdomen protuberante debido a una hepatomegalia. Aquí no incluye en el esquema, pero varias literaturas refiere que también puede haber esplenomegalia. Y hay riñones aumentados de tamaño también, como lo vemos aquí, que es más marcado en la pubertad por el avance de la hepatomegalia que va afectando pues también otras estructuras adyacentes. Hay extremidades adelgazadas y hay una talla baja. Cuando los casos no son moderados, lo podemos detectar en la pubertad y se pueden ver adenomas hepáticos. Ya vamos a ver por qué se forman los adenomas hepáticos. Y en el adulto se detecta en pacientes hipertensos con proteinuria y pues hallamos los hallazgos ecográficos que a continuación vamos a ver. Es muy raro detectarlo en la adultez ya, porque con tanto cuadro sintomático y con signos clínicos que presenta en la niñez, entonces casi siempre al paciente se le lleva en edad pediátrica. ¿Qué es lo que pasa en esta enfermedad? Hay una alteración a nivel de la glucosa 6-fosfato a convertirse a glucosa 6-fosfatasa. Entonces, al no poderse convertir, queda atrapado en los hepatocitos, generándonos una imagen similar a esta, en la cual vemos un corte transversal del hígado, en el cual lo vemos totalmente heterogéneo, en los cuales podemos visualizar áreas eh, como por decirlo así, hiperecogénicas, pero en realidad es que hay bastante patrón hipoecogénico alrededor de estructuras vasculares que van creando fibrosis y nos dan este patrón difuso, heterogéneo, y con esos infiltrados, ¿verdad? En lo cual hay afectación de los hepatocitos a ese nivel. Y esto nos puede llevar, como vamos a ver más adelante en la cirrosis, a la formación de adenomas por la formación de estos múltiples áreas de cicatrización. Ahora sí, vamos a hablar de la cirrosis hepática. Es la enfermedad más frecuente que encontramos, es casi siempre la encontramos en etapas terminales, ya vamos a ver por qué, y muestra varios signos clínicos, pero primero vamos a hablar de algunas generalidades que RUMAC refiere y la OMS refiere con respecto a lo que la OMS ha patentado. Las generalidades es que vamos a hablar primero de su definición. Es un proceso difuso caracterizado por una fibrosis y conversión de la arquitectura normal del hígado en nódulos estructuralmente anormales. Cabe también resaltar que este es un proceso crónico, ya que el hígado es bastante regenerativo. Entonces quiere decir que estos son varios golpes de una cadena que vamos a ver más adelante de su fisiopatología, en la cual nos va creando estas alteraciones evidentes. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico? Primero, hay un agente agresivo, ya sea grasa, alcohol, enfermedad de depósito, cualquiera de las enfermedades anteriormente descritas, que nos provoca inflamación en las primeras etapas. Esta inflamación en las primeras etapas nos provoca un aumento de tamaño del hígado, que más adelante también vamos a ver. Después hay una necrosis de los hepatocitos ante esta lesión tan repetitiva y nos provoca una cicatrización fibrosa del parénquima hepático. Luego de eso hay una alteración en cordones celulares y vasos sanguíneos. Provocando esto, ya se imagina la cicatrización fibrosa más la alteración en cordones, va encapsulando eso y va formando nódulos regenerativos. Y esto pasa en múltiples ocasiones a lo largo de todo el parénquima hepático.
La patogenia lo resumen en estas 3 palabras: muerte celular, fibrosis y regeneración. Y vuelve a pasar muerte celular, fibrosis y regeneración hasta que llegamos a estos nódulos regenerativos. Hay una clasificación según cómo se presenta la patología. Micronodular, que suelen ser nódulos pequeños, como lo dice su palabra, de aproximadamente 0.1 a 1 centímetros. Y el macronodular aproximadamente mayor de 1 hasta 5 centímetros. Dice que ese es bien variante, pero sí nos da una orientación diagnóstica. ¿Por qué? Se ha demostrado en estudios que la patología micronodular está muy relacionada con enfermedades por alcoholismo y las macronodulares por hepatitis o por procesos infecciosos en el hígado que nos provocaron ese patrón macronodular. La clínica, pues, su triada es una hepatomegalia con presencia de ascitis y ictericia. Casi siempre los pacientes nos llegan en esta etapa ya clínicamente bien avanzada, porque casi siempre son pacientes alcohólicos en su mayoría o que no quieren cambiar su estilo de vida, entonces ya llegan en etapas bien avanzadas de la enfermedad. Hay 5 signos ecográficos que nos refiere el libro de Rumack. El primero es la redistribución del volumen. ¿A qué se refiere esto? A varias cosas en sí. Primero, en las etapas tempranas podemos encontrar por el proceso inflamatorio, como ya se los había mencionado, un hígado aumentado de tamaño, aumentado totalmente de tamaño. Lo podemos encontrar como una hepatomegalia, debido a toda la inflamación de los hepatocitos presentes. Y en las etapas terminales lo podemos encontrar como un hígado disminuido de tamaño. Cabe resaltar que hay una fórmula que sugiere el libro de Rumack que tiene mucha sensibilidad pero poca especificidad con el diagnóstico de cirrosis, pero que ha servido mucho de orientación diagnóstica, en la cual, además de ver la citis y todos los signos, es que el óvulo caudado y el óvulo hepático izquierdo suelen ser un poco más grandes de lo habitual y el óvulo hepático derecho suele ser más pequeño. Entonces sugiere una fórmula en la cual se mide la anchura del óvulo hepático caudado y se divide entre el óvulo hepático derecho. Esto es algo nuevo en literaturas anteriores no se encontraba. A partir de la 4ª edición sugieren este estudio, y si encontramos un índice de 0.65 es indicativo de cirrosis hepática. Hablemos de ecoestructura. La ecoestructura empieza a alterarse y empieza a ver, pues es lo que vemos en la infiltración grasa, una pérdida de la visualización de los segmentos posteriores y del vaso, la hiperecogenicidad del parénquima comparado con el riñón derecho, lo que da una apariencia rugosa al hígado, o mucho más visible que las estructuras que están concomitantes a ella. También empezamos a ver ya en la etapa cicatrizal una superficie nodular. Esta superficie nodular la podemos visualizar mejor cuando hay presencia de líquido acítico alrededor del hígado. Empezamos a ver estas partes irregulares, que son múltiples nódulos que se han presentado y están presentes. Miren aquí en este aumento de la imagen. Estos un montón de nódulos que crean esa irregularidad en el hígado. Es otro de los patrones que podemos ver en la ecografía. Otras son los nódulos de regeneración. La literatura refiere que los nódulos de regeneración son muy poco visibles en ultrasonido y en tomografía. Los nódulos de regeneración son mejor vistos en resonancia magnética porque se deben a alteraciones en el hepatocito que son pequeñas, pero que a veces lo podemos ver como ese montón de puntos de cicatrización y puntos irregulares, pero que no es el método ideal para poderlo visualizar, sino que con resonancia magnética e incluso como la hemocromatosis podemos ver hasta los niveles de hierro que están acumulados porque es una de las enfermedades de depósito, pero depósito de hierro, que lo podemos hasta cuantificar y es el método ideal, la resonancia magnética.
Y el quinto es los nódulos displásicos, que son múltiples nódulos que han ido cicatrizando, que crean ese halo, y este es bastante sugestivo de malignidad. No porque sea cáncer, sino porque nos está predisponiendo a generar una patología cancerígena. Ahora hablemos de hipertensión portal. Quise incluirle los otros dos temas abajito, en oclusión venosa portal e hipertensión venosa hepática, porque están muy relacionadas con la hipertensión portal. Hice este pequeño esquema que quedó, la verdad, que al final grande, pero es queriendo resumir toda la amplia literatura, todo lo que quieren decir en Rumba, pero vamos a ir pues desglosándolo poco a poco. Primero vamos a hablar sobre la hipertensión portal y su definición y su fisiopatología. La definición es que es un aumento en el gradiente de presión portosistémica por encima de los valores de 1 a 5 milímetros de mercurio. Clínicamente es significativa cuando los valores de gradiente superan los 15 milímetros de mercurio. O sea, este paciente está cursando con una hipertensión portal crónica cuando ya llega a ser evaluado por nosotros o por el servicio clínico que primero lo ve. ¿Cuáles son sus causas? Pues las causas suelen ser prehepáticas, hepáticas y poshepáticas. Aquí porque yo empecé a mencionarles y relacionar las otras, porque tanto la oclusión venosa suprahepática como la portal son obstructivas, y como la vamos a ver aquí, pues la obstrucción nos causa son causas de hipertensión portal. Dentro de las causas prehepáticas están las obstructivas, en las cuales puede ser por una compresión extrínseca, una compresión intrínseca o cavernomatosis de la porta. Vamos a hablar más adelante de algunos de ellos. Hay un aumento en el flujo portal, puede ser traumáticas, congénitas o adquiridas. En las causas hepáticas puede ser presinosal o postsinosal. La número 1 de las presinosales es la cirrosis. Y también pueden ser las causas infecciosas. En las causas poshepáticas está la obstructiva, el síndrome de Budd-Chiari, que es el mismo de la oclusión venosa suprahepática que vamos a hablar, que es una de las causas también, y una hipertensión retrógrada. Es importante también que sepamos qué es lo que pasa, ¿verdad? Hay un aumento patológico de la presión hidrostática en el territorio venoso portal, y este aumento sostenido provoca la formación de una extensa red de vasos colaterales, que también vamos a ver esa extensa red de vasos más adelante, que intentan descomprimir el sistema derivando parte del flujo sanguíneo portal a la circulación sistémica sin pasar por el hígado. Entonces, la fisiopatología suele pasar un fallo hepático, un aumento de la presión hidrostática, que es la que nos causa la ascitis, y una dilatación de las colaterales, que son las que nos causan las varices y las hemorragias en algunos casos. Muy bien. La clínica, pues ya hablamos de ello. Los métodos diagnósticos, como lo pueden ver, que nos competen pues a nosotros, son la ultrasonografía y Doppler, pero también puede ser por resonancia magnética y arteriografía de los troncos celíacos y mesentéricos. La clasificación no vamos a ahondar de ello, solo es para saber que hay una clasificación de severidad que los clínicos utilizan, y quise agregar el tratamiento también porque nos pueden sugerir estudios post-intervención o post-cirugía después de haber intervenido el hígado, ¿verdad? O las estructuras adyacentes que estén causando la hipertensión portal. Pueden ser desvascularizaciones, derivaciones portosistémicas, pueden ser esplenectomías, estén con fístulas, derivaciones portoportales, no vamos a ahondar en ello, pero sí, esas son las clasificaciones. Y también la hipertensión portal puede ser dividida según los sistemas afectados. Digamos, si está afectada el aporte esplénico únicamente, la vamos a llamar como hipertensión portal siniestra. Ahora, si vemos que hay una afectación de los ramales mesentéricos y esplénicos, lo podemos decir que estamos ante una hipertensión portal total. Entonces, todas estas generalidades son importantes que las tengamos en cuenta. Me gusta esta imagen porque está bien esquematizado, porque pues a veces encontramos varices esofágicas, hemorroidales o de distintas
o distintas alteraciones, y es porque al haber una obstrucción o haber una hipertensión portal o haber una alteración, el flujo retorna como lo indican en las flechas. El flujo retorna por donde va la dirección de las flechas, ahí va retornando el flujo cuando hay alguna alteración. Y pues recordar la triada de hipertensión en clínicas, ascitis, circulación colateral y esplenomegalia. Este esquema también Rumack lo sugiere y es importante porque cuando hay presentación de hipertensión portal, podemos ver estructuras que quizás no veíamos o verlas aún mejor, porque hay un intento de nuestro cuerpo pues, de rescatar esa circulación venosa, ya que hay hipertensión portal o hay obstrucción, y las principales colaterales que vamos a ver son la unión gastroesofágica, las venas paraumbilicales, la esplenorrenal y gastrorrenal. Permítanme que el puntero no me está funcionando. Bueno, no sé qué pasa aquí, no me da el puntero, pero la unión gastroesofágica, que la podemos ver en el lado derecho de su pantalla, en la cual visualizamos todo el ramo venoso que se ve ahí en el lado derecho, cerca del riñón y del estómago. Podemos ver la vena paraumbilical, que la pueden ver al lado izquierdo de su pantalla, a la orilla del esquema, que nos lleva hacia la circulación de la pared abdominal, y que por eso a veces podemos ver pues todas las arañas vasculares en la pared abdominal. También la alteración en el flujo esplenorrenal y gastrorrenal, viéndose afectadas también esas estructuras importantes. Los intestinales, pues viéndose afectada en los espacios del retoperitoneales y paravertebrales, que a veces tienen pues una relación con las estructuras intestinales, y los hemorroidales, que también está unida a esa circulación, que la pueden ver en la parte inferior de su pantalla de la imagen del esquema. Ahora vamos con las imágenes. Aquí vemos una imagen sagital de la vena paraumbilical recanalizada en un paciente con ascitis macroscópica. En la imagen B, eso es lo que veíamos en la imagen A. En la imagen B, pues vemos otro de los vasos colaterales en una imagen sagital que muestra las venas coronarias aumentadas que discurren craneal a la vena esplénica, que la podemos marcada como SB en la pantalla. También en escala de grises y Doppler color, pueden ver varices extensas en la distribución de las venas coronarias. No, el puntero no me da, pero bueno, ahí podemos ver esa imagen de las arterias tortuosas, totalmente mal definidas, y pues en el Doppler color podemos ver la alteración en el flujo que se visualiza. Y por último, en escala de grises y Doppler color también, en un corte longitudinal podemos ver varices de la circulación esplénica a nivel del hilio hepático. Ahora, no sé si se acuerdan de cómo era el flujo hepatópeto, pero aquí vamos a ver el flujo hepatofugo, que es cuando hay alteración en la vena porta a ese nivel. Si se fijan, lo vamos a dar play, hay una pérdida del patrón ondulatorio que habíamos hablado al inicio. Ya no se ve el patrón ondulatorio de la estructura vascular, o sea, no se ve que el vaso esté íntegro, que esté así totalmente curvado como su patrón normal, sino que lo vemos más lineal. Es monofásico, o sea, pierde sus pulsaciones normales trifásicas, y bueno, se vuelve hepatofugo, o sea, de que intenta entrar al parénquima renal el flujo sanguíneo, pero no llega totalmente, sino que hay un reflujo. Ahí lo podemos ver, la sangre se regresa. Ahí lo podemos observar. Ahora vamos a hablar sobre la oclusión de la vena porta. Tiene tres, por decirlo así, mecanismos de llegar a esa oclusión. Primero puede ser por una transformación cavernosa de la vena porta,
puede ser por una trombosis aguda y puede ser por una trombosis maligna. Hablemos de la primera. La transformación cavernosa de la vena porta es algo de larga evolución, o sea, es una presentación crónica, por lo que le dan una caracterización benigna, no porque sea algo bueno, porque todas estas alteraciones son preocupantes, porque ya son alteraciones severas en el sistema, en todo el sistema del cuerpo del paciente, pero no está relacionado con cáncer, por eso lo ponen como algo benigno. Y se trata de numerosos vasos en forma de gusano, o sea, son irregulares, tortuosos, se ven como varicosos. Y lo que se puede ver es, ahora sí llama el puntero, es una alteración intraluminal, o sea, está alterada la luz del vaso, en la cual vemos imágenes hipoecogénicas dentro del vaso, pero son de manera crónica. Estas alteraciones están de manera crónica. Ahora hablemos del patrón benigno, según otro de los patrones benignos, que es uno de los agudos, que como decimos, no es que sea bueno, sino que no nos sugieren cáncer. Y, por ejemplo, vemos esta imagen, es un corte transverso en la imagen C y un corte sagital en la imagen D, en la cual podemos visualizar un trombo blando no oclusivo en la vena porta izquierda del hilo hepático, que es esto que podemos ver aquí. Esto que podemos ver intraluminal, que pareciera que se proyecta la luz del vaso. Esto nos indica benignidad porque todavía hay un flujo, entre comillas, adecuado de sangre, pero con esa presencia oclusiva de imagen hipoecogénica dentro del vaso. Y pues hablemos de una imagen que nos sugiere malignidad. En esta imagen, una proyección transversal, una proyección del hilo hepático en la imagen A y en la B podemos ver la vena porta izquierda ascendente, que ambas están severamente distendidas por trombos oclusivos. Podemos visualizar cómo esta imagen hipoecogénica obstruye casi toda la luz del vaso. ¿Qué es importante saber? Que el Doppler, si lo aplicamos a estas diferentes estructuras, como les decía anteriormente, entre comillas, va a estar ligeramente conservado, pero en este caso va a tener una particularidad. Cuando no está obstruida totalmente, en su totalidad, podemos ver espacios de luz. El ecodoppler se vuelve pulsátil. Vamos a tener un ecodoppler totalmente pulsátil, porque siempre puede haber un leve paso, pero nos va a tirar ese patrón. Ahora hablemos de la oclusión de la vena hepática, ya nuestro último tema del día de hoy. Este síndrome también es conocido como Budd-Chiari agudo y tiene unos patrones bien característicos y las principales estructuras que están afectadas son las venas hepáticas y pueden tener una oclusión total o pueden estar sin oclusión de la luz, pero con un engrosamiento de su pared. Estas patologías siempre se aprecia con ascitis y el hígado suele estar aumentado de tamaños en las fases agudas, pero también puede presentar varias alteraciones como infartos hemorrágicos y otras consecuentes. Pero nuestro temario nos invita pues a abordar las primeras etapas o cómo podemos ver la luz de los vasos en ese momento. Entonces aquí vemos una proyección transversal del hígado que muestra pues el lóbulo caudado más grande de tamaño. Cabe resaltar que este hígado, esta patología tiene esa particularidad, que el lóbulo caudado está prácticamente conservado porque las venas suprahepáticas no están directamente relacionadas con él, sino que tiene una circulación no independiente, pero sí que puede darle un flujo sanguíneo adecuado al lóbulo caudado sin verse severamente afectado. Entonces, esa es una de las grandes particularidades. Y en la imagen B, pues podemos ver una imagen sagital de la vena hepática, de las venas hepáticas, en la cual casi no las podemos visualizar. Miren, solo podemos ver la luz de la medial, pero no podemos ver el resto de las
venas hepáticas. Para eso vamos a tener que colocar Doppler, pero ahorita solo estamos viendo en escala de grises para después ver el Doppler. Aquí pues en la imagen A podemos ver cómo se ve el flujo de las venas hepáticas derechas de la vena hepática izquierda y medial, pero no podemos ver el flujo de la vena hepática derecha. Y ya al verla con más detalle, podemos observar este cordón, así se le llama este signo, el signo del cordón, que se ve este cordón, que es porque hay una oclusión de la luz de esa vena hepática derecha. Solo podemos visualizar la izquierda y la media. Otra característica bastante marcada de esta enfermedad es que nos da múltiples colaterales. Como lo decía en la definición al inicio, está buscando de una manera sistémica poder mantener la vitalidad del hígado al verse afectada pues esa parte suprahepática. Entonces busca múltiples venas colaterales que normalmente esto no se suele ver y se ve bien marcado, engrosado y de forma varicosa en el hígado, queriendo compensar por esa obstrucción. Y ahora sí, pues podemos ver el Doppler color, en la cual podemos observar que no hay paso en la parte donde se tendría que visualizar la vena hepática derecha. Solo vemos la luz en escalas de grises. Podemos ver que miren, aquí está el flujo, en algunas, a veces retrógrada de la misma obstrucción, y que hay un cambio total de esa forma tan bonita trifásica que se ve y se vuelve bifásica o monofásica. Entonces hay una alteración total a nivel de esa estructura. Y bueno, esa fue la bibliografía que utilicé para hacer esta exposición. La quise ser breve, precisa, concisa y con lo más importante. Y me gustaría escuchar si tienen alguna observación. Muchas gracias. Buenos días, Blanca. Soy Alejandro. ¿Cómo está? Buenos días, doctor. Bonita clase. Solo quería agregar que para lo que es la cirrosis hepática o también para evaluar lo que es la esteatosis hepática, hay formas cualitativas y cuantitativas de elastografía que le dicen el FibroScan. Una lo hace con una onda directa, que es de manera cualitativa, que mide, igual que en mama, mide en cuanto a la compresión en kilopascales y la alteración de la frecuencia, ¿verdad? Entonces, eso lo hace de una manera cualitativa, pero es un poquito más exacto que la forma cualitativa que nosotros utilizamos, ¿verdad? Solo en escala de grises. Y la otra es una un poquito más objetiva, que es la manera cuantitativa, que es con una onda indirecta. Entonces, ya son traductores y software específicos en el cual se ponen también como en la tomografía, que se ponen ROI, que son regiones de interés en las cuales se está evaluando la diferencia de la onda y o sea, la fuerza y la alteración en la frecuencia para poder evaluar de una manera cualitativa qué tan duro está ese tejido, o sea, qué tanto ha cambiado, o sea, ha fibrosado. E incluso había leído bien interesante que también la forma que nosotros, así como usted lo mencionó, para identificar la esteatosis, darle un grado de leve, moderado, severo, con ecogenicidad, comparándolo con ecogenicidad renal, con opasos. También hay un software que puede medir de manera un poquito más cuantitativa la atenuación de la escala de grises. Se pone un ROI en el hígado y se pone un ROI en el riñón, y ahí le da una diferenciación que cuando cuando está cercano a 1, cuando es más de 2 y cuando es más de 3, que lo ponen como leve, moderado, severo. Y con lo de los nódulos de regeneración, que bueno, nódulos de regeneración y el riesgo de formar un hepato CA, como usted lo dijo, se tiene que separar si la esteatosis es alcohólica, no alcohólica, ¿verdad? Pero al igual, así como usted lo mencionó, la fisiopatología es la regeneración, la destrucción, la regeneración que lleva al final a una displasia, después a un proceso tumoral maligno
o a un nódulo regenerativo, ¿verdad? O a la recuperación completa del tejido, donde no va a pasar nada. Y la cirrosis, que la divide en micro y macro, dependiendo de los factores de riesgo y también los como antecedentes infecciosos o incluso las etnias de las personas. Y que está lo del IRAD, que es la clasificación por tomografía y resonancia, y que la resonancia sí puede ver en los nódulos eso, que puede ver los depósitos de hemosiderina para ayudar a diferenciar los nódulos malignos de bueno, los nódulos regenerativos de los nódulos displásicos. Bueno, eso sería todo. Gracias. Hola, buen día, Blanca. Muy bonita clase. Hola, ¿me escuchan? Doctora. Sí, respecto a lo que mencionaba Alejandro, resaltar la vigilancia de los pacientes con una hepatopatía crónica. Uno de nuestros maestros, recuerdo, me decía que cuando nosotros identifiquemos un paciente con cirrosis hepática, debemos ser nosotros los que le demos el seguimiento a ese mismo paciente, porque tiende a subestimarse la patología crónica hepática, sobre todo con los nódulos. No es solo medir que está pequeño el hígado y caracterizarlo, sino buscar nódulos. Respecto a eso, la decisión si un paciente va a pasar a una tomografía dinámica para caracterizar algún nódulo sospechoso depende de quien realiza el ultrasonido. Es por eso que cuando evaluemos un paciente con cirrosis hepática no lo subestimemos, sino buscarle con detalle, ya que según la clasificación LIDAS y las clínicas de Barcelona, de acuerdo al tamaño, se puede llegar a un tratamiento médico que le prolongue la sobrevida al paciente, a un tratamiento con medicamentos. Entonces, más que todo eso, resaltar que no desahuciemos desde el estudio de imagen al paciente, sino lo vigilemos con detalle, únicamente, y tengan un bonito día todos. Hola Blanca, soy Luis. Felicidades por el tema. Solamente quiero agregar algo con respecto a la evaluación Doppler, tanto de la vena porta como de las venas suprahepáticas. Siempre hay que tener presente el flujo normal que deben de tener estas dos estructuras. En el caso de la vena porta, recordar que es un flujo ondulatorio porque es una vena. Y que dependiendo de qué tan afectado esté el hígado, o si hay algún tipo de patología que esté haciendo una resistencia, este puede cambiar a monofásico, bifásico e incluso hasta convertirse hepatófago. Y con respecto a las venas suprahepáticas, recordar que las venas suprahepáticas, el patrón normal que ellos tienen, sí es trifásico. Y cuando ya hay una alteración que a nivel de esta puede convertirse bien en monofásico o en bifásico, únicamente. Hola a todos, buenos días. Soy Edgar. Solamente quiero mencionar tres cosas. Número uno, que en la enfermedad de infiltración grasa es útil al momento de ver un área de respeto graso o un área de infiltración grasa focal que puede confundirse con una masa. Recordar que normalmente la infiltración grasa no va a alterar el trayecto de los vasos ni de la vía biliar, no la va a desplazar, no la va a comprimir. Número dos, respecto al índice caudado lóbulo hepático derecho, hay un artículo que es como del 85 más o menos, en el cual describen cómo medirlo mediante ultrasonido, porque actualmente la literatura refiere cómo medirlo, pero en resonancia o en tomografía. Y básicamente lo que recomiendan en ultrasonido es lo mismo, nada más que se hace con un corte transversal a nivel del lóbulo hepático derecho, en donde se vea la vena porta derecha y se vea el lóbulo caudado. Entonces, en una sola imagen.
siempre y cuando lo permita la ventana acústica del paciente y todo lo demás. Y se hace como lo mencionó Blanca, dividiendo la medida del lóbulo caudado con el lóbulo hepático derecho. Mayor de 0.65 ya hay una redistribución del tamaño del hígado. Y entre más alto sea el índice, más grave es la afectación. ¿Y qué otra cosa? Lo que mencionaba Luis ahorita del flujo de la vena porta. Recordar que hay veces que hay pacientes con cirrosis que uno hace Doppler de la vena porta y lo encuentra sin alteración o por lo menos no tan alterado. Y probablemente lo que pasa es que este paciente ya compensó su hipertensión portal con varices en otros sitios. Por eso uno no ve dilatada la vena porta. No quiere decir que no haya tenido. Y sobre todo, siempre buscar todos estos signos y amarrarlos con la clínica, ¿verdad? No son cosas o hallazgos aislados únicamente. Tengan feliz tarde. El doctor dijo que ya podemos concluir. Bye. Vemos.